Desvelando la leyenda, la garzonita que se transformó en venganza a medianoche. Una niebla densa cubría el pueblo como si el mismo cielo quisiera ocultar un secreto. En cada rincón las luces parpadeaban, creando sombras que parecían moverse con voluntad propia. La garzonita con su cabello desordenado y su delantal manchado, era conocida por su cocina, pero también por algo oscuro. Se decía que a la medianoche maldecía a quienes la habían traicionado, mientras su voz temblaba como un eco en la oscuridad. Las leyendas hablaban de un cuchillo ceremonial, rojo como la sangre, que caía junto a su comida, como un anuncio de horror. Nadie se atrevía a tocar su plato, la noche avanzaba, y la tensión en el aire aumentaba. El tributo que se debía hacer a la garzonita no era solo un plato de comida, sino un sacrificio que resonaba en las paredes de cada casa. Las historias corrían entre murmullos temerosos: si no le haces honor, ella vendrá por ti. La imagen de su silueta, con los ojos brillantes en plena obscuridad, perseguía a los valientes que se atrevían a desafiarla. Una corriente de aire helado recorrió el pueblo cuando, de repente, un grito desgarrador resonó en la noche. Era el eco de una advertencia, una llamada del más allá, donde la garzonita, con su risa malvada, regresaba para ajustar cuentas. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para verificar el botón rojo abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estás allí, dale al botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. El viento aullaba su nombre, y una sombra se dibujaba cada vez más cerca de la ventana de la cocina. La garzonita había sentido la traición, el sabor amargo de la deslealtad. Las luces comenzaron a titilar en el pueblo como un aviso, una señal de que algo terrible estaba por suceder. Un olor a hierbas y fuego llenó el aire cuando ella comenzó a preparar la venganza, y aquellos que habían cruzado su camino pronto lo sabrían. ¿Qué haría cuando llegara la medianoche? La oscuridad se cernía sobre el pueblo y solo el tiempo lo diría. La campana de la iglesia sonó, marcando la medianoche, y el eco resonó como un lamento entre las calles desiertas. La garzonita, en su cocina, se había transformado en la encarnación del rencor. Cada picada del cuchillo ceremonial cortaba el aire, dejando un reguero de venganza en cada movimiento. Su risa, que antes era un canto de alegría, ahora era un canto de furia. Aquellos que se habían atrevido a olvidarla o traicionarla sentirían el peso de sus acciones. Las luces en el pueblo comenzaron a apagarse una a una, sumiendo a cada casa en la oscuridad. El miedo se apoderaba de todos los corazones, un murmullo recorrió las calles: la garzonita viene por nosotros. Los recuerdos de los viejos cuentos regresaron a la mente de los habitantes, aquellos que habían crecido escuchando las advertencias. Imágenes de platos humeantes llenos de ingredientes misteriosos, con aquel cuchillo rojo a la vista, eran suficientes para hacer que se les helara la sangre. Joaquín, un joven del pueblo, no podía dejar de mirar por la ventana de su casa. Sabía que había sido desleal, aquel día cuando criticó su comida en la plaza del pueblo. Su repentina traición, impulsada por los celos y la envidia, había sido un error que no podía reparar. La garzonita siempre había tratado a todos como familia, y él lo había olvidado. Cuando la niebla envolvió su casa, pensó que estaba en medio de un mal sueño, pero el aire helado y el sabor a metal en su boca le recordaron que era muy real. En la distancia, un susurro crecía como una ola. Era la voz de la garzonita, que invocaba a las sombras. «Vuelve a mí, los que me traicionaron», murmulló. Su voz temblaba con una mezcla de tristeza y furia. Los ecos de aquellos a quienes había alimentado, quienes la habían decepcionado, llenaban el aire. La conexión que había construido con su cocina se había transformado en un lazo de venganza. De repente, un golpe resonó en la puerta de Joaquín. Los ojos se le abrieron de par en par. «¿Qué hago? No puede ser ella», pensó mientras una parte de él quería abrir, pero la otra le gritaba que se mantuviera alejado. El golpe se repitió, y una sombra se asomó a la ventana. Era la silueta de la garzonita, con su delantal manchado y un cuchillo en mano. Los ojos que alguna vez brillaron con bondad ahora ardían con un fuego que podía consumir el mundo. El corazón de Joaquín latía con fuerza.
En un acto de desesperación, decidió salir de la casa, quizás para enfrentar su destino. Pero atrás de él, otros vecinos escucharon los gritos. Sabían que era la última llamada antes de la tormenta. Tan solo un intento de pacificación, un intento para restaurar la paz que habían destrozado. Sin embargo, el destino de cada uno parecía estar atado a la Garzonita y su hambre de venganza. Cuando Joaquín cruzó el umbral, vio a su líder y a sus amigos preparados para enfrentarse a la Garzonita. «Tenemos que detenerla antes de que sea demasiado tarde», dijo con voz temblorosa. Pero mientras todos se agrupaban, un grito surgió desde el fondo del pueblo, que rompió el silencio como un cristal que se quiebra. Todos miraron en dirección al sonido, sintiendo que algo terrible estaba a punto de desatarse. La medianoche había llegado, y la Garzonita no estaba sola. Una figura oscura y desdibujada apareció a su lado, sonriendo siniestramente. Joaquín sintió el miedo apoderarse de él. Él sabía que si no usaban todas sus fuerzas, el pueblo entero podría ser condenado. Había una antigua profecía que murmuraba sobre el regreso de lo que había sido olvidado, y de lo que vendría. ¿Podrían detenerla antes de que ella reclamara lo que le correspondía? ¿O la Garzonita terminaría devorando no solo a los traidores, sino a todos ellos? La oscuridad se agazapaba, y el destino del pueblo pendía de un hilo. ¿Quién se atrevería a enfrentarse a la Garzonita y su sombra? Joaquín sintió como el sudor le escurría por la frente mientras el viento gélido traía consigo un susurro escalofriante. El sonido del grito que había roto la tensa calma retumbaba en su mente como una advertencia que no podía ignorar. Mirando a su alrededor, vio que sus amigos, Pablo y Clara, compartían su preocupación. Sus rostros eran un reflejo de miedo, un miedo compartido por todos en el pueblo, por aquellos que habían olvidado a la Garzonita y sus comidas. «Debemos actuar ya», gritó Pablo, impulsando a los demás a moverse. «Si ella ha venido por nosotros, no podemos quedarnos aquí de brazos cruzados». Con el miedo empujando sus corazones, avanzaron hacia el oscuro sendero que conducía a la cocina ardiente de la Garzonita, donde se le decía que los ingredientes de su magia permitían darles otra vida y también la muerte. La figura que se asomaba junto a la Garzonita se volvió más nítida, una sombra que parecía absorber la luz misma. Era como si no perteneciera a este mundo. Sus rasgos deformados destilaban una siniestra satisfacción al verlos avanzar, desafiando el terror que emanaba de su maestra. «Es solo un juego, pequeños traidores», murmuró la sombra, «el verdadero banquete apenas comienza». Las hojas secas crujieron bajo sus pies mientras se acercaban al lugar de la eterna traición. Joaquín recordó las historias de su niñez sobre los platos hechos con amor que se transformaron en veneno por la ingratitud. Cada paso que daban traía un eco de esos cuentos, un recordatorio de su propia culpa. En lo profundo de su ser, sabía que no solo se enfrentaban a la Garzonita, también debían confrontar su propio pasado. Cuando llegaron al patio, la edificación emanaba una luz extraña, casi hipnótica. Era difícil distinguir dónde terminaba la casa y comenzaba la oscuridad. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Clara, sus ojos reflejando el miedo que todos sentían. Sin esperar más, Joaquín dio un paso al frente. «Debemos pedir perdón y ofrecerle algo. Es nuestra única opción». Las palabras de Joaquín resonaron en el aire, un intento de recuperar lo que habían perdido. Sin embargo, la Garzonita, con su cuchillo resplandeciente en la mano, se volvió hacia ellos, riendo de una manera que hacía temblar las paredes. «¿Perdón? ¿Qué podría hacer que valga mi tiempo? ¿Acaso quieres que te cocine un platillo que me olvidas creer que es un manjar?». Mientras la tensión crecía, la sombra a su lado alzó una mano, como si pudiera invocar el caos. Envuelto en una neblina densa, comenzó a murmurar palabras incomprensibles, un hechizo que deterioraba la realidad. El aire se volvió pesado, y una sensación de desesperación se apoderó de Joaquín. «No. Detente», gritó, pero sus palabras se perdieron en la bruma. Y entonces, en medio del tumulto, un grito desgarrador resonó. Era el llanto de una madre, desenterrando viejas historias olvidadas, memorias de aquellos que estaban perdidos por su olvidada lealtad a la Garzonita. El eco de amores perdidos y traiciones olvidadas llenó el aire, y Joaquín sintió que el peso de la culpa caía sobre sus hombros. El rostro de la Garzonita cambió, su ira mezclándose con un destello de nostalgia y tragedia. «¿Aún recuerdas?», preguntó ella, con un tono que apenas era un susurro.
La oscuridad que la rodeaba parecía cobrar vida mientras el pueblo, electrizado por el terror, contenía la respiración. ¿Podría Joaquín atravesar los muros del pasado y restaurar lo que alguna vez fue? ¿O estaba a punto de desatar algo que afectaría a todos para siempre? En ese instante, el cielo brilló con un fulgor intenso, un rayo que cortó la noche. La garzonita giró, y la sombra siseó. Era un momento decisivo, una bifurcación en el destino. ¿Qué elección harían? ¿Merced a la oscuridad o un intento de redención? Las sombras se alzaban sobre ellos, y el futuro del pueblo pendía en un hilo más delgado que nunca. La luz del rayo iluminó brevemente los rostros de Joaquín, Pablo y Clara, reflejando la angustia y la esperanza que se entrelazaban en sus miradas. La garzonita con su presencia oscura, parecía consumir la luminiscencia, transformando el fulgor en sombras aún más densas. El aire espeso y caliente pesaba sobre ellos mientras la tensión se intensificaba, la elección estaba al borde de sus labios, y el silencio se volvió ensordecedor. Tenemos que recordar, dijo Joaquín, su voz resonando con una mezcla de determinación y temor. Si olvidamos, ella nos devorará, y esto será nuestro final. Su recuerdo de las historias de su infancia brillaba en su mente. Recordaba la risa de su madre al cocinar comidas con amor, historias que llenaban el hogar con aromas cálidos. Ese amor había desaparecido, sustituido por rencores y desdén. Pablo, sacando valor de lo que Joaquín había dicho, tomó un paso al frente. No puedo permitir que esto termine así. Debemos arriesgarnos. Su voz resonó con un fuego que Joaquín no sabía que albergaba. ¿Qué clase de personas somos si no luchamos por aquellos que olvidamos? ¿Pero cómo enfrentamos a una sombra viva? Preguntó Clara, su voz temblando. ¿Cómo luchamos contra lo que es parte de nuestra historia, nuestro horror? Una gota de angustia le recorrió la espalda. La verdad era que tenían sus propios pecados que enfrentar. De pronto, la garzonita alzó su cuchillo hacia el cielo. La hoja relucía al reflejar lo poco de luz que quedaba, como si ella misma invocara un destino cruel. Podéis intentar recordar, intentar luchar, rió con lo que parecía un eco sobrenatural. Pero lo que está en juego no es solo el recuerdo, es lo que están dispuestos a sacrificar. Las palabras se adhirieron a sus corazones como un corrosivo. La sombra a su lado, con sus ojos vacíos, comenzó a danzar como una serpiente en una marea de oscuridad. Vino a unirse a la coreografía siniestra que envolvía el entorno. Era como si ella misma alimentara los miedos y peligrara el valor de los presentes. Murmullos de secretos antiguos emergían, cada uno un recordatorio de lo que habían negado en sus vidas, un grito de tantas voces silenciadas. Aquellos que olvidan su historia están condenados a repetirla. Gritó Joaquín, su voz cortando la bruma de confusión. Debemos traer a la luz las historias que nos han marcado, lo que nos hizo lo que somos. Si no enfrentamos nuestro pasado, seremos devorados por ella. La garzonita se irguió, su expresión cambiante entre la ira y la incredulidad. ¿Pretendes desafiarme con recuerdos de lo que una vez fue? Susurró, enfurecida. Pero un leve destello de duda brilló en sus ojos. Tú, niño, mucho has olvidado, pero sigo sintiendo el calor de las antiguas promesas que hiciste. ¿Acaso tienes el valor de restaurar lo que has roto? El aire vibró a su alrededor, y una vibrante energía comenzó a girar en la oscuridad. Joaquín dejó que su corazón se guiara por el eco de sus recuerdos. Podía escuchar a su madre riendo, la nanopartícula de amor que había sido olvidada, pero que aún residía en él. Junto a sus amigos, recordó los momentos compartidos, las luchas, y todos aquellos que habían sido olvidados. Estamos aquí para recordar, para honrar a los que han caído, proclamó, su voz resonando con una firmeza renovada. No buscamos tu perdón, sino entender lo que destruimos. Un silencio sobrecogedor invadió el lugar, y las sombras se agitaron, como si temieran lo que iba a venir. La garzonita, en su confusión, vaciló su cuchillo titubeando en libertad. Joaquín, sintiendo que el tiempo se escurría como arena entre sus dedos, se acercó un paso más, dispuesto a desatar el poder de su verdad escondida. Este es nuestro sacrificio, nuestra elección. No seremos más traidores a nuestra historia, murmuró, mientras todo a su alrededor se oscurecía cada vez más. Con su declaración, la oscuridad se fracturó. Las palabras atravesaron un telón de caos y la forma de la garzonita tembló como un reflejo en agua. La presión aumentaba, y el cielo se preparaba para desatar una tormenta.
¿Qué fuerza antigua despertaría ante el desafío de un corazón decidido? ¿Y lograría Joaquín transformar la culpa en redención o caería, también, bajo el peso de su oscuro legado? En medio de esta ansiosa espera, el tiempo parecía detenerse, el futuro del pueblo pendía en un hilo. ¿Pero qué forma tomaría el sacrificio final? El cielo estalló en un rugido ensordecedor, como si la tormenta hubiera decidido responder a la intensa declaración de Joaquín. Los truenos resonaron, un eco de la batalla ancestral que se libraba en el corazón de cada uno de ellos. Los rayos coronaban la oscuridad, llenando el aire de una electricidad tangible, mientras la garzonita se alzaba frente a ellos, su figura retorcida como un oscuro presagio. ¿Honoráis a los caídos desafiando a la muerte misma? Rió la garzonita, su voz se convirtió en un susurro desde el abismo. Era un sonido escalofriante y seductor, como si la propia noche intentara devorarlos. Las sombras a su alrededor se intensificaron, y Joaquín sintió como su corazón palpitaba con cada latido, resonando en su pecho con un miedo crudo. «Estamos dispuestos a enfrentar nuestro dolor», respondió Clara, sintiendo que la rabia y la tristeza emergían juntas en su voz. Se sintió fuerte, iluminada por la fuerza de sus compañeros. «Enfrentaremos nuestros demonios, porque no somos solo nuestros fracasos. Somos también nuestras esperanzas». El aire a su alrededor parecía vibrar a su declaración. Un pequeño destello de luz había comenzado a surgir entre la oscuridad. La garzonita frunció el ceño, momentáneamente sorprendida por el valor que emanaba del grupo. «¿Creéis que el coraje es suficiente para enfrentarme?», gritó cargando su cuchillo con la energía de todas las almas que había devorado. ¿Habéis olvidado que cada historia lleva su carga? Cada recuerdo tiene su precio. Joaquín observó a su alrededor, notando las sombras que danzaban detrás de sus amigos, envolviéndolos como serpientes afiladas. Nuestra historia está llena de dolor, lo sabemos. Pero también hay amor, hay unión. ¿Dónde estarían nuestros seres queridos sin recordar lo que éramos? Con cada palabra, la angustia se unía a su determinación, su voz resonando en la tormenta, el rostro de la garzonita se tornó en una mueca cruel. ¿Acaso crees que lo que perdisteis se puede recuperar? ¿Cuánto daño han hecho las memorias olvidadas? El vacío que habéis creado no tiene reparo. Su cólera era palpable, y el cielo respondía con un viento huracanado que hacía vibrar el suelo bajo sus pies. Pero no somos solo sombras, interrumpió Pablo, alzando la voz por encima del caos. Nos negamos a ser definidos por errores de otros. Ahora decidimos escribir nuestra propia historia, y eso es lo que realmente temes. No somos la víctima de tu venganza, somos los dueños de nuestro destino. Un silencio pesado envolvió el lugar, como si la garzonita estuviera considerando sus palabras. Los murmullos de las sombras alrededor parecían apagarse, y la oscuridad titilaba ante el desafío que le lanzaban. Joaquín sintió la esperanza recorriendo su cuerpo, un destello de luz naciendo en las profundidades de la desolación. En ese instante, la garzonita se abalanzó hacia ellos. Con un movimiento fluido como un depredador acechando su presa, el cuchillo brilló amenazadoramente. «Si queréis escribir una nueva historia, deberéis estar listos para pagar el precio», rió, y las sombras comenzaron a arremolinarse, tomando formas conocidas y aterradoras. Joaquín, Clara y Pablo se unieron en una cadena, aferrándose a la fuerza de sus recuerdos, empujando el dolor a un segundo plano. «No estamos solos», se recordó Joaquín en voz baja. «Esto es por todos ellos». Y mientras los gritos de terror y anhelo emergían de las sombras, una chispa de luz apareció en el centro de su conexión. El choque fue inminente. Las sombras comenzaron a girar, absorbiendo el pulsar del nuevo fuego que ardía en Joaquín. El cuchillo de la garzonita, cargando más dolor del que podrían imaginar, se contorsionó en su mano. Entonces, de las profundidades del miedo, un susurro resonó en su mente. «Recuerda el amor». Más que recuerdos, era una promesa. El sacrificio debía ser hecho. Pero, ¿estaban listos para ese paso? ¿Podría el amor revertir la tragedia o sería el catalizador de su ruina? En medio de la tormenta, el desenlace estaba a punto de detonar, y el futuro desdibujado temía despegarse del abismo. ¿Qué sería lo que realmente estaban dispuestos a perder para enfrentar su historia? Las sombras se arremolinaban a su alrededor con una ferocidad que desdibujaba las líneas entre el miedo y la determinación. Joaquín sentía cada fibra de su ser vibrar con la energía de sus compañeros.
la fuerza de sus recuerdos ardiendo como un fuego que, aunque tenue, se negaba a apagarse. Las risas macabras de la Garzonita eran un rugido entre el trueno, su cuchillo brillando como un faro de desesperación. ¿Listos para lo que viene?, gritó Clara, su voz resonando con un coraje que sorprendió incluso a ella misma. La Garzonita se detuvo un segundo confundida ante la unión del grupo, como si un nuevo desafío empezara a romper su dominio. «No sabéis lo que hacéis», los advirtió la Garzonita, su risa mutándose en un chillido escalofriante. «No podéis desafiar las sombras sin perder algo muy querido». Joaquín sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero se sacudió el miedo. «Lo que nos une es más fuerte que cualquier sombra». «No puedes quebrar nuestra conexión», respondió, su voz firme pese a la tormenta que rugía a su alrededor. Las sombras se calmaron por un instante, y Joaquín se dio cuenta de que la Garzonita había comenzado a retroceder. «No lo entendéis. El sacrificio viene con un precio que no podéis imaginar», siseó mientras por un momento, las imágenes de rostros perdidos aparecían entre las sombras. De pronto, las sombras cobraron vida, lanzándose hacia ellos como una marea oscura. En un movimiento instantáneo, Clara tomó la delantera, alzando los brazos. «Volvamos a lo que somos. Juntos podemos sembrar luz en este horror». Allí, en el clímax de la desesperación, una energía pura emergió entre ellos, un efecto colateral de su unión. Joaquín cerró los ojos, respirando hondo, dejando que el amor que sentía por los suyos brotara de su corazón. Imaginó a su madre sonriendo, a su padre contándole historias bajo las estrellas, a sus amigos compartiendo risas en días de verano. Todo ello volvió como un aluvión de memorias, llenando el hueco que la Garzonita había intentado crear. Las sombras se detuvieron repentinamente, como si el aire mismo hubiera golpeado a la Garzonita. «No. No. Deteneos». A la voz de su angustia, los vientos se tornaron violentos, retumbando como un acorde desafinado de campanas en un día de tormenta. «Esto no es solo por nosotros», dijo Pablo, sintiendo el incremento del poder en su pecho. «Es por todos aquellos que hemos perdido y por aquellos que no podemos permitir que caigan de nuevo». Clara puso su mano sobre el hombro de Joaquín, infundiéndole luz. Había un brillo en sus ojos, el mismo que veían los niños en las historias de magia y poder. En un estallido de energía brillante, las sombras comenzaron a retorcerse y a desvanecerse. Pero todavía quedaba un aire de amenaza. Con furia, la Garzonita se lanzó hacia ellos, su figura distorsionándose a medida que se acercaba, como un apocalipsis que prometía tragarlos. «Esta historia no terminará aquí», gritó, su voz atravesando el viento como un eco lejano. Las risas distorsionadas se entrelazaban con sus palabras, y Joaquín sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar. Algo había cambiado, y aunque las sombras se desvanecían, el peligro no se había disipado del todo. «¡Alto!», gritó Joaquín, y a las sombras de la Garzonita le salió un brillo siniestro por la esquina. «¿Qué precio estás dispuesta a pagar por continuar esta batalla?». Las palabras de Joaquín reverberaron como un trueno en la tormenta, y hubo un instante de silencio, el momento justo antes de que todo se desatara. En su rostro la Garzonita mostró una mezcla de rabia y algo que parecía ser miedo. El cielo destelló de nuevo, y las sombras comenzaron a retorcerse en un nuevo orden. ¿Había ya cruzado Joaquín el límite del sacrificio, o apenas estaban comenzando a ver el verdadero alcance de lo que estaban dispuestos a perder por sus seres queridos? Las sombras respondieron a la pregunta de Joaquín como un animal herido, aullando de rabia y desesperación. La Garzonita se lanzó hacia ellos, sus ojos chispeando con una mezcla de furia y un temor latente. Un eco de antiguas traiciones resonaba en su risa desquiciada, mientras los vientos arremolinados cargaban consigo un torrente de memorias ocultas. «Sacrificio. El sacrificio es mi aliento, mi esencia», gritó ella, su voz repleta de un desquiciado orgullo. A su alrededor, las sombras se retorcían y danzaban, como serpientes envenenadas, listas para atacar. Joaquín pudo sentir como su corazón latía acelerado, retumbando en su pecho, mientras sus compañeros lo rodeaban, formando un escudo viviente ante la tormenta. «Pablo, Clara, aferrémonos», ordenó Joaquín, incapaz de contener la presión que se acumulaba en su interior. Las memorias que lo sostenían cobró vida entre sus manos, un resplandor cálido que emanaba de sus corazones entrelazados. La unión del grupo se sentía como un faro, iluminando la oscuridad que la Garzonita intentaba sembrar. «Todo lo que ama se convertirá en cenizas», la Garzonita aulló,
lanzando una oleada de sombras que parecían querer devorarlo todo a su paso. Clara, con los ojos llameantes, se adelantó desafiando al vendaval de oscuridad. «No. No vamos a perder más», gritó, y alzó las manos hacia el cielo. Al instante una luz brillante brotó de sus dedos, disipando parte de la penumbra. Joaquín pudo sentir cómo esa luz alimentaba su determinación y junto a ella, alzó sus propias manos, canalizando el poder de sus recuerdos y su amor. La garzonita retrocedió, sorprendida, pero rápidamente se reagrupó, hasta que su sonrisa se tornó en un rictus de rabia. Con un movimiento abrupto sacó un talismán oscuro, un objeto que parecía latir como un corazón maldito. «No tenéis idea de lo que está en juego. Este poder exige dolor y si queréis pelear, debéis pagar el precio». A medida que pronunciaba esas palabras, los ojos de la garzonita brillaban con una desquiciada intensidad, como si disfrutara de la agonía que se avecinaba. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Joaquín, sintiendo en su pecho el peso de la incertidumbre, un nudo grueso que le dificultaba la respiración. En el aire flotaba un ominoso silencio, como si la misma atmósfera contuviera la respiración. «Quiero ver caer a aquellos que aman», soltó, y sus palabras cortaron el aire como cuchillos. «Quiero que sintáis lo que yo sentí en la pérdida, la soledad. Solo entonces entenderéis mi dolor». La garzonita extendió el talismán, desde el cual emanaba un aura oscura. Todo el grupo retrocedió un paso, sintiendo como una sombra se adentraba en sus corazones. La intensidad era palpable, como si la oscuridad pudiera invadir sus mentes. «Vamos. No dejemos que nos atrape», gritaron Clara y Pablo al unísono, mientras Joaquín luchaba con la pregunta que reverberaba dentro de él: ¿realmente estaban dispuestos a sacrificar algo tan valioso como sus seres queridos por enfrentarse a aquel horror? Los recuerdos y el amor se entrelazaban en su mente, creando una lucha interna feroz y desgarradora. Entendía que la garzonita no era solo su enemiga, era un espejo distorsionado de su propio miedo. Las sombras comenzaban a descender sobre ellos otra vez, y Joaquín sabía que debían decidir rápidamente, luchar y continuar, sin importar el precio a pagar, o ceder ante el terror que se avecinaba. «Resistid», exclamó sintiendo que su voz se tambaleaba entre la realidad y el caos, mientras la garzonita empezaba a reír, su risa resonando como el eco de un mundo que se desmoronaba. Era ahora o nunca. El tiempo se había convertido en una trampa, y el aire estaba cargado con una promesa inquietante. Pero en el fondo de su corazón, Joaquín sospechó que la batalla no era solo contra la garzonita. Era un enfrentamiento con algo más profundo, más oscuro, y que si eso que estaban a punto de perder ya estaba escrito en las estrellas. ¿Estaban preparados para el oscuro desenlace que esperaba en la encrucijada de decisiones? La garzonita giró su talismán de sombras, y una aura densa comenzó a envolver el aire, trayendo consigo susurros del pasado, de viejas heridas que nunca sanaron. Joaquín no podía evitarlo, su mente viajaba a aquellos recuerdos oscuros de su infancia, momentos que creía olvidados, pero que regresaban con una fuerza abrumadora, como monstruos acechando en la niebla. «No puedo dejar que esto nos consuma», gritó Joaquín, su voz temblando pero firme. En el rostro de Clara, notó una determinación feroz que lo llenó de esperanza. El resplandor de su luz comenzaba a expandirse, un faro en medio del caos, extendiéndose hacia sus compañeros. «Concédenos la fuerza de nuestros recuerdos», clamó Clara, mientras Pablo se unía a ella, y Joaquín podía sentir el calor de la conexión entre ellos. Juntos comenzaron a canalizar sus memorias, dejando que el amor y la amistad transformaran el miedo en una luz resplandeciente. Pero la garzonita no se detendría. Con un grito desgarrador, lanzó el talismán al suelo, provocando una explosión de sombras que destellaban en un juego de luces y oscuridad. Las sombras arremetieron contra ellos, una marea oscura que quería consumir sus almas. Joaquín se aferró a sus compañeros, sintiendo la presión de la oscuridad como un abrazo frío que lo aplastaba. «Resistid. No dejéis que el miedo os conquiste», se escuchó la voz de Pablo, resonando en su interior, un eco de valentía que les empujaba hacia adelante. Con un gesto decidido, Joaquín cerró los ojos y visualizó todo lo que amaba, a su madre cocinando en la cocina, risas compartidas con amigos, esos simples momentos de felicidad que a veces pasamos por alto. Sabía que aunque la garzonita quería hacerles daño, esos recuerdos eran más fuertes que cualquier sombra que intentara consumirles. «Por ellos luchamos», exclamó Joaquín, mientras la luz que emanaba de sus manos adquiría una forma tangible, creando un escudo brillante que contrarrestaba el avance de la oscuridad.
A su alrededor, Clara y Pablo se unieron a la esencia de sus recuerdos, formando un triángulo luminoso que se enfrentaba a la Garzonita. ¿Qué habéis hecho?, gritó la Garzonita, su rostro distorsionado por la frustración. Sus ojos centelleaban con rabia y, en un movimiento rápido, lanzó una oleada de sombras hacia el triángulo de luz. La colisión fue estruendosa, un trueno que resonó en la inmensidad. Joaquín sintió como si su corazón se detuviera, la lucha entre luz y oscuridad rugía en su interior. «Cree en nosotros», le gritó Clara a Joaquín, sus palabras firmes como el acero. Con esos simples instantes el grupo se unió, recordando que la fuerza no venía solo de sus habilidades, sino del amor y la amistad que podían desatar con cada recuerdo compartido, pero cuando creían que habían alcanzado un punto de inflexión, algo se rompió. Un grito desgarrador de la Garzonita reverberó, y las sombras comenzaron a retorcerse, mutando en criaturas grotescas que surgían de la penumbra, deseosas de devorar lo que habían creado. «Aguanta, no podemos rendirnos», hubo un momento, un instante de duda en los ojos de Joaquín. La Garzonita estaba lejos de ser una simple enemiga, representaba todo lo que podían perder. ¿Debían arriesgarlo todo por los recuerdos que los ataban a ese dolor? Mientras las criaturas oscuras se acercaban, Joaquín tomó aire, sintiendo como su corazón latía con fuerza. «Si hemos de caer, que sea juntos», gritó cerrando los ojos y dejando que su voluntad fluyera, uniendo sus almas en una explosión de luz. La luz estalló, pero un último susurro de la Garzonita se escuchó en el aire. «El sacrificio siempre tiene un precio». La oscuridad comenzó a desvanecerse, pero la incertidumbre seguía allí, latente. Joaquín temió que al final, el precio que tendrían que pagar sería más que un simple sacrificio. ¿Qué pasaría si la Garzonita ya había ganado, si se estaban enfrentando a algo mucho más grande que ellos mismos? Las sombras se dispersaron, pero la pregunta quedó flotando en el aire, como una bruma densa y amenazante. ¿Qué sombra acechaba aún en el horizonte? La luz de Joaquín, Clara y Pablo brilló intensamente, atravesando la negrura que había devorado el aire a su alrededor. Pero a medida que las sombras caían, una figura emergía de lo que había sido la Garzonita, su esencia se transformaba en algo aún más aterrador. Joaquín sintió un escalofrío recorrer su espalda al observar cómo lo que antes conocía como una bruja angustiada ahora se convertía en una criatura alada, con alas negras que parecían absorber la luz misma. «Esto no ha terminado», aulló la Garzonita, su voz resonando como un eco interminable. La magia oscura se retorcía a su alrededor, formando un manto sombrío. Las criaturas grotescas que habían surgido antes comenzaron a rodear a Joaquín y sus amigos, listas para cumplir la nueva orden. «¡Combate! No desmayes», gritó Clara, y tras sus palabras el grupo buscó con avidez las luces que aún les quedaban. Pero cada destello de esperanza se enfrió al ver el nuevo monstruo frente a ellos. Su corazón latía más rápido, un tambor desgarrado en su pecho. «¿Qué tenemos que hacer ahora?», preguntó Pablo con la desesperación brillando en sus ojos. Las criaturas se acercaban lentamente y la energía que habían creado se desvanecía. «No sabemos cómo vencerla», reflexionó Joaquín, el miedo asomándose en su voz. Recordó las leyendas de su abuela sobre la Garzonita, historias que había ignorado en su niñez. Había un viejo cuento sobre un objeto perdido, un artefacto que podía deshacer la magia oscura, pero no podía recordar todos los detalles. «Sus recuerdos. Necesitamos sus propios recuerdos», hacer que los enfrente, sugirió Clara, su mirada fija en el monstruo. «¿Y si eso no funciona?», murmuró Joaquín, el nudo en su garganta apretándose. «¿Y si en lugar de recordar, ella se potencia más?». «No tenemos otra opción», respondió Pablo decidido. «Debemos intentarlo». Mientras el grupo se preparaba para el desafío, la Garzonita alzó los brazos, y una tormenta de sombras se alzó a su alrededor. Su expresión, antes angustiada, ahora era de furia incontrolable. Las criaturas oscuras chirriaban, ansiosas por atacar. «Piensa en lo que te asustaba de niño», les instó Clara, «en lo que te hizo sentir menos». Joaquín cerró los ojos, dejando que una ola de recuerdos lo golpeara. Recordó las noches sin dormir, cuando el miedo lo mantenía despierto, la sombra de su padre cuando se enteró de lo que había pasado en su hogar, y la manera en que la risa de su madre lo consolaba. Aprendió que no estaban solos en su dolor, todos tenían historias que compartir. La luz comenzó a ardor nuevamente entre ellos, más potente que antes, mientras Pablo y Clara evocaban sus propios recuerdos, sus propios temores.
La garzonita, distante unos metros, parecía tambalearse al sentir su fuerza renovada. ¿No ves? No estás sola, gritó Clara, su voz resonando con la fuerza de la verdad. Los ojos de la garzonita reflejaban confusión, pero Joaquín notó una sombra de vulnerabilidad en su rostro, un destello del pasado que comenzaba a aflorar. Sin embargo, antes de que pudieran aprovechar ese momento, las criaturas oscuras lanzaron un ataque furioso, un torbellino de sombras y garras. Joaquín sintió como el eco de sus recuerdos se desvanecía frente al embate. «Juntos. No dejéis que eso nos divida», gritó aferrando las manos de sus amigos. Mientras luchaban, algo crujió dentro de Joaquín. Una chispa interna de determinación. «No te dejo», exclamó, y en un último intento se unieron con todo su ser, formando una luz deslumbrante. Fue entonces cuando comprendió, su fuerza no provenía solo de los recuerdos, sino del acto de compartirlos en la lucha contra la desesperación. En ese instante, una explosión de luz salió de ellos, impactando direcciones distintas. La garzonita gritó y por un segundo pareció desvanecerse, pero antes de que el alivio llenara el aire, una sombra más oscura emergió, derribando la luz como si nada. «Este es el verdadero precio», susurró un frío viento a su alrededor, mientras una nueva oscuridad se cernía sobre ellos, más densa que la anterior. El sacrificio nunca fue suficiente, la luz parpadeó, y un nuevo desafío se alzaba ante ellos. La garzonita había desatado algo que nunca debió ser liberado. ¿Qué forma tomaría la verdadera oscuridad ahora? ¿Y cuál sería el precio que tendrían que pagar por la esperanza que aún les quedaba? La tormenta rugía con fuerza mientras las sombras danzaban alrededor de la garzonita transformada, ahora un monstruo alado de oscuridad. Joaquín, Clara y Pablo sintieron como su luz tambaleaba ante la implacable marea de desesperación. Era como luchar contra un océano, donde cada pulso de oscuridad les drenaba la fuerza. Pero en medio del caos, la chispa de una idea resplandecía en la mente de Joaquín. «Recordemos a quienes hemos perdido», exclamó. «A aquellos momentos que nos hicieron fuertes. Ellos están aquí con nosotros». Sus palabras resonaron en el aire, como un llamado a lo profundo de sus corazones. Las memorias empezaron a fluir, llenando el espacio con vivencias pasadas, risas y amor, un recordatorio de la unión que había forjado su comunidad. Clara cerró los ojos, evocando el rostro de su abuela, su voz suave llenando cada rincón de su mente. Pablo, enrumado por un torrente de recuerdos de su infancia, sintió la calidez de los abrazos perdidos. Y Joaquín, empujado por una ola de nostalgia, recordó el aroma del pan recién horneado que su madre solía preparar. Era el poder de la conexión, la fuerza que la garzonita había olvidado. Los ojos del monstruo centellearon de furia al escuchar su grito. «Nada de eso te salvará», aulló lanzando sombras hacia ellos, pero el resplandor de su luz comenzó a brillar más fuerte como un faro entre la tormenta. Joaquín, Clara y Pablo entrelazaron sus manos, llenándose de determinación. «No estamos solos», gritaron al unísono. La garzonita retrocedió, su figura distorsionada titubeando ante la creciente luz. Fue en ese momento que algo cambió. La sombra que una vez había sido su arma, ahora brillaba con una luz tenue. Se revelaba un fractal de dolor, una chispa del pasado que se había transformado. «¿Qué habéis hecho?», gritó, su voz temblando con un eco de sorpresa. «Te recuerdo», murmuró Joaquín, sus palabras impregnadas de compasión. «Sabemos lo que perdiste. Sabemos el dolor de la traición». Y mientras hablaba, el silencio se adueñaba del campo de batalla, como si el mundo mismo retuviera la respiración. La garzonita, atrapada entre rencor y vulnerabilidad, sintió el impacto de cada palabra, como si sus recuerdos olvidados la arrastraran a un lugar donde el amor había existido. Las sombras comenzaron a disiparse poco a poco. La luz de Joaquín y sus amigos se intensificó, iluminando el camino hacia la redención. «Tú también mereces recordar», dijo Clara. «No eres solo venganza. Hubo un tiempo en que cocinabas y sonreías con amor». Un profundo suspiro salió de la garzonita, y por un breve instante su rostro mostró el destello de una antigua alegría. Recordó el calor de las cocinas llenas de vida, risas y camaradería. Pero eso se había desvanecido en una tormenta de traiciones, en un eco de soledad. «No, no puedo regresar», susurró como si le temiera a su propia sanación. «Pero puedes intentarlo», gritó Pablo, su voz firme y llena de esperanza. «Nunca es tarde para la redención».
Lo que construimos juntos puede ser más poderoso que cualquier sombra. Mientras las sombras de la garzonita comenzaban a desmoronarse bajo el halo de luz, Joaquín dio un paso adelante. Lo transformaremos. Esta historia no tiene que acabar en odio. Podemos construir un futuro juntos. La garzonita sintió el peso de la culpa, de un dolor que la había consumido tanto tiempo, pero también un atisbo de esperanza. Finalmente, con un grito desgarrador, cayó de rodillas. No quiero más daño. El sacrificio me ha hecho su prisionera. La luz que emanaba de Joaquín, Clara y Pablo alcanzó su máxima expresión, fluyendo hacia el corazón de la garzonita. Un resplandor de purificación llenó el aire, y las sombras desaparecieron. La garzonita, transformándose de nuevo, se liberaba de la oscuridad que había abusado de ella. Con lágrimas en sus ojos, dijo: «Perdóname. He permitido que el rencor me consuma». La angustia se disipaba, mientras la culpa se desvanecía, reemplazada por el amor que alguna vez había sentido por su pueblo. «Te perdonamos», fueron las palabras que salieron de sus amigos, llenas de genuina empatía. Todos hemos cometido errores. Pero en este instante elegimos recordar. El amanecer rompió a través de la niebla, calando su luz sobre el pueblo. Las sombras se disiparon como un espejismo, dejando atrás lo que había sido el terror de la garzonita. Ella sonrió, un brillo de luz infantil regresaba a sus ojos. «El amor puede sanar todo dolor», susurró. El pueblo, a medida que las luces regresaban, latía con un nuevo propósito. Los habitantes salieron, reconociendo a aquellos que habían sido olvidados. La garzonita se convirtió nuevamente en parte de la comunidad, no como una figura de miedo, sino como una madre que enseña y recuerda la importancia de la lealtad y el amor. Joaquín, Clara y Pablo se dieron la mano, comprendiendo que la conexión entre todos había ganado la batalla. Y así juntos volvieron a construir un futuro basado en el amor y la comprensión, mientras la leyenda de la garzonita se transformaba, dejando atrás su venganza y abrazando, por fin, el perdón. El pueblo respiró, finalmente libre. Y entre todos, la historia se vivió como un recordatorio: nunca es tarde para enfrentar las sombras. Nunca es tarde para recordar, esto es el momento de actuar, de ser parte de esta comunidad. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora y alimenta el algoritmo, tu apoyo es vital. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Comparte este vídeo con 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para unirte. Tu voz importa, estamos juntos en esto.